pues un par de celebraciones importantes, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y todavía el próximo mes de junio tenemos una celebración más y creo que las podemos ubicar muy bien. Hace unos domingos los niños tenían su festejo del Día del Niño y reconocemos como iglesia y oramos por ellos cada domingo que es necesario que la palabra de Dios sea sembrada en sus corazones, y confiamos en esa porción de la palabra que nos dice que cuando el niño es instruido en esa palabra, aun cuando sea grande, cuando sea viejo, no se va a apartar de esta bendita palabra del Señor. Ayer, al celebrar el Día de las Madres, pues creo que parte del reconocimiento, además del amor, el cuidado que el Señor nos ha dado como madres cristianas, reconocemos la base, la fortaleza que tienen en educar, en traer esas palabras de las que estamos hablando, la palabra de Dios, al corazón de los niños y de los jóvenes, inculcarles esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Y decía, y el próximo mes pues vamos a estar celebrando también el Día del Padre, y el reconocimiento es el mismo, ese amor, ese cuidado, ese privilegio que Dios les da de ser padres, que nos da de ser padres y de como hijos haber tenido y tener nuestros padres, pero también agradecer al Señor que nos pone a nuestros padres terrenales y que les da a ellos también capacidad, conocimiento, ha traído la fe a sus vidas para inculcar la palabra de Dios en nosotros. Y al final celebramos que el Señor envía su palabra desde el más pequeño hasta el mayor dentro de la iglesia. Y una de las preguntas que por años se ha hecho es: ¿a qué edad tenemos que empezar a educar espiritualmente a los niños? Y bueno, si levantamos una encuesta, creo que va a haber al menos unas 5 o 6 respuestas diferentes, y seguramente alguna tendría mayoría, y cada uno de ustedes tiene su respuesta. ¿A qué edad hay que iniciar esta educación cristiana, esta educación espiritual de los niños? Y habrá quienes van a decir, desde el momento en que nacen. Hay que empezar a orar con ellos, hay que empezar a orar antes de darle el biberón, ¿por qué no? Y ellos van a ir aprendiendo. Hay que leer la Biblia en voz alta porque los bebés están escuchando. Hay que entonar alabanzas ahí en el lado de ellos porque ellos pueden empezar a aprender. Alguien más va a decir, bueno, ya que tengo un poquito más de entendimiento quizás, y esperarnos algunos años para empezar a enseñar versículos de la palabra, que ya puedan hablar, que los puedan repetir, que los puedan entender. Habrá quienes digan, bueno, es necesario que ellos también puedan leer y para eso hay que esperarnos algunos años. Habrá quienes van a decir, no, ya cuando tengan entendimiento, aunque la palabra nos dice que debe ser desde pequeños. Pero también hay quienes dicen, no, pues desde el vientre materno. Si uno está cantando alabanzas al Señor, ellos están escuchando. Si uno lee la palabra, ellos están escuchando. Si una hermana que está esperando su bebé está en el templo, está escuchando ese bebé la palabra, los cantos, la oración que se está compartiendo. Pero déjenme decirles algo más. En una ocasión a un hombre sabio, y lo dejamos ahí, se le preguntó a qué edad se debe empezar la educación espiritual de los hijos. Y este hombre, sin pensarlo mucho, dijo, unos 20 años antes de que el niño nazca, hay que empezar a educar primero al padre y a la madre. Y creo que esto es sabiduría. Porque la educación cristiana no empieza en el niño ni aún antes de nacer. La educación cristiana en el hogar empieza con los padres. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te rogamos que nos guíes en esta mañana al acercarnos a tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos aprender juntos de ella, ser edificados, reflexionar en lo que estamos haciendo para edificar el hogar que has puesto en nuestras manos, y cómo, Señor, podemos aprender más de ti. ¿Cómo podemos, Señor, tomarnos más de ti, de tu presencia y de tu palabra? Y cómo, Señor, podemos crecer desde el núcleo del hogar, Padre, también para engrandecer tu nombre y crecer como iglesia. Nos ponemos, Señor, delante de ti. Pedimos tu guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué la educación espiritual tiene que empezar en el hogar? Porque el tema de esta mañana es precisamente el lugar indicado para inculcar la fe. Y claro que la respuesta, estamos empezando la semana del hogar, pues sería que es en el hogar. ¿Sí? De esto vamos a hablar toda la semana, de que necesitamos tener hogares sanos, que necesitamos tener hogares sanos espiritualmente, sanos en la palabra, sanos en el entendimiento de esta palabra, que estemos juntos delante del Señor aprendiendo de esa palabra, y que esta palabra tiene que ser proclamada
primordialmente desde el seno del hogar. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la educación espiritual, la educación cristiana tiene que empezar en el hogar? Y la respuesta es muy sencilla y muy básica, porque así lo indica la palabra de Dios. Y los creyentes, los cristianos, vivimos conforme a la palabra de Dios. Buscamos obedecer a Dios conforme a su revelación. Y si la palabra nos indica, nos enseña que es en el hogar en donde tiene que empezar la educación cristiana, no tenemos en buscar entender un porqué. Tenemos que obedecer lo que la palabra nos dice y aplicarnos a que en nuestros hogares, en el seno de nuestras familias, esa educación espiritual inicie, porque la palabra así nos lo está enseñando. Acabamos de leer este pasaje que nos habla precisamente de las indicaciones que Dios le da al pueblo de Israel cuando ingresan, ¿verdad?, a la tierra prometida, de cómo deben conservar la educación espiritual, recordando las grandes maravillas que Dios ha hecho a su pueblo, como los ha liberado de Egipto, como los ha llevado por el desierto, como los está introduciendo en una tierra nueva, y que no pueden olvidarse de la ley, de las enseñanzas que Dios le ha dado a su pueblo. Que esto va a ser algo fundamental para que las nuevas generaciones que se van desarrollando en la tierra de Israel crezcan, esas generaciones, y florezcan como pueblo de Dios, instruido en la palabra que Dios les ha revelado. Pero este pasaje es, pues, muy interesante. Y me acordaba, cuando estaba preparando esto de mi hermano Daniel, ya no me acuerdo de las preguntas, pero ¿qué preguntas había que hacerle al texto, Daniel? Tú nos has dicho varias veces. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y dónde? Y dije, esas son las preguntas que hay que hacerle a este pasaje. Sobre cómo, por qué, quiénes debemos educar en esta palabra de nuestro Dios. Y la primera pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿quiénes somos los que educamos? ¿Quién educa espiritualmente conforme a la palabra? Y la respuesta, la palabra del Señor está muy claramente, y quiero que estés conmigo ahí en el pasaje, por favor, que busques Deuteronomio capítulo 6, para que junto conmigo vayamos leyendo las porciones de esta palabra y vayamos aprendiendo lo que la palabra nos indica. ¿Quiénes educamos? Es la primera pregunta que tenemos que hacer. Y aunque la respuesta obvia y lógica es padres, papá y mamá, las implicaciones que el pasaje que acabamos de leer nos dejan, de una manera indirecta nos dicen que también son los abuelos. ¿Cuántos abuelos tenemos aquí en el templo? Aquí en este momento. A ver. ¿Quiénes son abuelos? Tenemos un buen número de abuelos, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que no se libró ya, que porque diga, es que ya los hijos ya se fueron, ya dejaron el nido, ya ellos que hagan su vida, yo ya no tengo que educar. La palabra de Dios no dice eso. La palabra implica también a los abuelos y abuelas en la educación cristiana. Dice el versículo número 2 de este pasaje que leímos ahí en Deuteronomio capítulo 6. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quién es? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, la palabra del Señor, la educación cristiana, la educación espiritual, ciertamente tiene que empezar por uno mismo. No podemos ser transmisores de algo que no tenemos. No podemos compartir la experiencia de Dios en nosotros, la experiencia de Cristo en nuestras vidas, si no la hemos experimentado. Pero una vez que tenemos esa experiencia en nosotros, nos volvemos de una forma automática maestros. Maestros para compartir de una forma directa lo que Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Todos esos mandatos, todas estas enseñanzas, toda la palabra que el Señor y la experiencia con Dios en nuestras vidas, la cual tenemos, dice la palabra de una forma muy directa, nosotros, por eso habla de un tú, pero dice también tu hijo, y la implicación es, pues obviamente tu hija. Tú, padre y madre de familia, necesitas una experiencia personal, una edificación en Cristo y en la palabra de Dios para un conocimiento y una vida espiritual en Él, y automáticamente te vuelves el maestro de tus hijos y tus hijas. Dice, pero ya cuando crecen y dejan el nido, entonces ellos tienen que ser maestros de sus hijos e hijas. Pues la palabra indirectamente nos dice, y también dice, el hijo de su hijo.
Y podríamos decir, sí, porque es que mis hijos le tienen que educar o tienen que enseñar a sus hijos. Pero esto no exime a los abuelos de la responsabilidad. Y te diría a ti, abuelo, abuela, si tienes hijos, y lo digo con todo respeto, que no están caminando en la fe, y tienes nietos que están creciendo sin que la palabra del Señor esté llegando a ellos, tu responsabilidad es delante de Dios. Tú eres llamado como hijo de Dios, como creyente en Jesucristo y como maduro en esa fe, porque el Señor te ha dado un crecimiento y una edificación, para que si tus hijos no están caminando en la fe, seas tú el responsable de llevar esa palabra a tus nietos y a tus nietas. Y te diría, no hagas a un lado tu responsabilidad. Sí, tienes toda la facilidad de hablar con tus hijos o con tu hijo o con tu hija y exhortarles y regresen al Señor, acérquense a la iglesia, acércate a Cristo, aprende, acércate a la palabra, hazlo. Pero no por ello dejes la responsabilidad de que cada vez que tengas el tiempo para compartir con tus nietos, compartas de la palabra del Señor con ellos. Y hay tantas formas de compartir con los niños y con los jóvenes. No tienes que sentarlos a escuchar una lectura de 2 horas de la Biblia, que lo puedes hacer. Pero parece que a las nuevas generaciones no les gusta mucho esto. Pero cuando la palabra está en nuestro corazón, y lo vamos a ver más adelante, nuestra boca habla de la abundancia de nuestro corazón. Y ahí tenemos siempre la oportunidad de compartir. Aunque esta es una indicación directa a los padres, la implicación también es a los abuelos. Y cuando hablamos de esta responsabilidad, hablamos de los hijos naturales, de los hijos de crianza, de los hijos por adopción, y me atrevería a agregar aquí aún los hijos espirituales. No los abandones. Si el Señor te ha dado la oportunidad de compartir con alguien del Evangelio de Cristo, y tomamos esta expresión, ¿verdad? Que son hijos espirituales. Digo, no hay hijos más que de Dios. Pero bueno, el Señor nos ha dado privilegio, pero también responsabilidad cuando compartimos con alguien. Hay que llevarlos en esa educación en Cristo. Son los padres los que educan. Y uno de los graves errores que cometemos las familias cristianas es pensar que la educación cristiana y espiritual la debe dar la iglesia, la debe dar el ministerio infantil de la iglesia infantil, los maestros de escuela dominical y en el último, o más bien en el primero, porque es el responsable de todo, el pastor. Si el pastor no está educando a los niños, pues es su culpa si eso no son cristianos cuando crezcan. La responsabilidad bíblica de la educación de los niños está en sus padres, ya sean hijos naturales, hijos por adopción o hijos de crianza. Tenemos responsabilidad de educar a nuestros hijos. No es la escuela, no es la iglesia, no son los maestros cristianos, no es el pastor. ¿Tenemos responsabilidad delante de Dios? Claro que la tenemos, pero la responsabilidad primaria es de los padres y ¿de quién más? De los abuelos. Conocemos el ejemplo de Timoteo. Conocemos un poquito de la vida de Timoteo y nos damos cuenta, ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, nos habla el apóstol de esa fe que ha sido transmitida, ¿verdad?, a Timoteo, la cual dice habitó primero en su abuela, Loida, y después en su madre, Eunice, y ahora está, dice, en ti. Sabemos de Timoteo que su padre no era creyente, que su padre era un griego, un hombre griego no creyente que no tenía fe. Y aquí es un punto muy importante, porque ciertamente al interior de la iglesia en estos tiempos se dan los matrimonios mixtos. Qué importante es, y si tú estás en un matrimonio mixto, que seas tú, que eres creyente, la influencia más fuerte para la educación cristiana, para la educación espiritual de los hijos. Porque muchas veces se comete el error de decir, bueno, yo soy creyente y tú no, quien sea, padre o madre, y decir, pues vamos a ser neutrales. Yo no enseño mi fe, tú no enseñas la tuya, y que cuando los niños crezcan, tomen el camino que ellos decidan. La palabra no enseña esto. Eso es un gravísimo error. Un adolescente, un niño que creció sin fe y que le vamos a dar la oportunidad de tomar una elección cuando ya tenga 14, 15, 16, 18 años, seguramente va a crecer confundido,
seguramente va a crecer sin una fe que le ha sido transferida y sin un ejemplo que es básico dentro de la educación cristiana, dentro de la educación espiritual. Tú como padre o tú como madre de familia creyente, afianzado en la fe y creciendo en la fe en Cristo Jesús, eres responsable. Si tu cónyuge no educa en la fe, tú hazlo. Tú tienes esa responsabilidad delante de nuestro Dios. Hay que hacerlo con toda la fuerza. Si esta mujer Eunice no se hubiera preocupado por la educación de Timoteo, pues seguramente hubiese crecido creyendo en los dioses griegos, porque seguramente eso era lo que su padre le podía enseñar. Pero él tomó la fe que habitó primero en su abuela y después en su madre. Y seguramente, le dice el apóstol, habita también en ti. Tenemos una responsabilidad familiar. Esto es, ¿quiénes educamos? Ahora, el cómo. ¿Cómo vamos a dar esa educación? Y las respuestas son sencillas en la Biblia. La palabra nos va a decir que el cómo de la educación espiritual y cristiana en el seno del hogar va a ser, número uno, por la palabra. Porque la palabra tiene que ser el fundamento de la educación. Pero la palabra se va a enseñar, sí, compartiéndola, pero también va a ser fundamental el ejemplo que como padres y madres de familia podemos dar. Sígueme por favor en la lectura, versículos 4 al 6 y después el versículo 1 de este pasaje de Deuteronomio 6. Dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñasen, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. La palabra nos habla de una forma muy clara de cómo hay que educar. Y le dice al pueblo de Israel, oye Israel. La palabra hay que oírla. ¿Cómo podremos crecer en la fe si no tenemos esa palabra? La palabra viene, dice la fe viene por el oír. Tenemos que oír, tenemos que aprender a oír. Y en casa tenemos que enseñar hablando, tenemos que enseñar repitiendo, tenemos que enseñar leyendo, pero también con el ejemplo. Esta palabra que tiene que ser oída, tiene que ser tomada ¿de dónde? De su origen. Una palabra que no es tomada de su origen, algo que no es tomado de su origen, podríamos decir lo que es pirata. La palabra no puede ser predicada y proclamada de forma pirata. La palabra tiene que venir directamente de su fuente. ¿Cuál es su fuente? La Biblia. No hagas tus propios inventos cuando estás educando a tus hijos en la fe. Edúcalos en lo que dice la palabra de Dios. Es que si le enseño esto al niño va a decir que yo no lo hago. Precisamente por eso hay que educar con el ejemplo. Si tú le enseñas a tu hijo a no mentir y le pides que mienta o le enseñas y se da cuenta que tú mientes, pues esto le va a traer un conflicto a él. Y si son de esos niños modernos te va a decir, papá, pero tú también dices mentiras. Porque así son los niños. Antes no, los niños éramos callados y no decíamos nada, pero ahora los niños no se quedan callados. Ahora los niños te van a decir, si tú les enseñas algo, entonces mejor no les enseño, pastor, no, enséñales. Y que sean precisamente tu termómetro para ver si lo que estás haciendo es lo correcto. Porque lo que tú les enseñes y tú lo hagas mal, te lo van a reclamar. Hay que ir a la fuente, a la palabra de Dios, al origen de esta revelación. Una palabra que tiene que estar también necesariamente arraigada en el corazón del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, de aquel que está educando. Por eso nos dice en el versículo 6, que estas palabras que yo te mando deben estar, donde dice, sobre tu corazón. Y esto es sumamente importante. Si la palabra no está en nuestra vida, si la palabra no está arraigada en nuestro ser, si no está por encima de todo lo que estamos haciendo y decidiendo, pues no estaremos educando de una forma plena ni concreta, porque nuestra palabra, es decir, lo que repitamos de la palabra de Dios y nuestro ejemplo, no van a hacer clic, no van a tener paralelo, no vamos a ser congruentes. Siempre me acuerdo de Gregorio con esta palabra, una palabra que usa mucho mi cuñado, congruentes. Y hay que ser congruentes.
lo que enseñamos, lo que leemos, lo que hablamos con lo que hacemos. Tenemos que tener esa congruencia. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Y vamos al versículo 1. Dice, estas pues son los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sabe la diferencia entre estos tres? Fíjense que yo me he acercado a esta porción de la palabra muchas veces y nunca me había puesto a investigar, y es bien interesante, cuál es la diferencia entre lo que estas tres palabras significan, que cuáles son los mandamientos, cuáles son los estatutos y cuáles son los decretos. Y estas tres palabras, aunque tienen mucha similitud y mucho que ver una con la otra, son diferentes apreciaciones, incluso diferentes tiempos de una misma expresión de la revelación de Dios. Los mandamientos en el hebreo se conocen como los mitzvah, y por ahí había un grupo musical hace años que así llevaba ese nombre, que no es otra cosa más que mandamiento. Los estatutos son los kohok, de la palabra hebrea, y los decretos es algo muy parecido a los mitzvah, pero son mishpat. Son distintos en su construcción completamente, y te voy a dar un ejemplo. Conocemos un mandamiento de Éxodo 20, versículo 13, nos dice, no matarás. Uno de los mandamientos. Nos queda muy claro que es un mandamiento porque los conocemos y los reconocemos en la Biblia, cuáles son los 10 mandamientos. La palabra nos dice como parte de los mandamientos, no matarás. Este sería el mitzvah, el mandamiento. Ahora, ¿cuál es el estatuto o uno de los muchos estatutos acerca de este mandamiento? Bueno, el kohok es la construcción o el labrado de esa ley. Si vamos a Éxodo 21, 23, la palabra nos dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. El mandamiento no dice que cuando alguien mata debe de morir. Nada más dice, no matarás. El mandamiento es una expresión literal, tajante y corta. No matarás. Pero después viene una construcción sobre ese mandamiento que viene a ser precisamente el estatuto. Si hubiese muerte, dice, vas a pagar vida por vida. Esto ya es una construcción. ¿Revelación de Dios? Sí, no es algo que el hombre esté construyendo, pero ya no es solamente un mandamiento, hay un estatuto. ¿Y qué es un decreto, un mitzvah? Bueno, esto va a ser la aplicación cuando ya se está ejerciendo un juicio en base al mandamiento y en base al estatuto. Éxodo 22, 2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Y esto es algo bien interesante porque esto nuestra ley ciudadana no lo conoce. Pero bueno, ese es tema de otra predicación. ¿Qué es lo que la palabra nos está diciendo? Aunque la palabra dice no matarás, y después la construcción de esta ley como un estatuto nos dice, y si hay muerte se pagará vida por vida, después la aplicación en la justicia da diferentes perspectivas. Y una de esas es lo que acabo de leer ahí en Éxodo 22. Cuando un ladrón está dentro de casa y obviamente en el mejor de los intentos de defender la integridad familiar, ese ladrón muere, la palabra dice que aquel que lo hirió y lo mató está libre de culpa por haberlo hecho. Pero la palabra dijo originalmente no matarás, pero ahora hay una aplicación específica dentro de un juicio que sigue siendo juicio divino, pues es expresión de la palabra de Dios y que deja sin culpa a aquel que es culpado en un momento dado de la muerte de esta persona. Hay más construcciones. Los siguientes versículos, específicamente el siguiente versículo va a decir, bueno, pero esto tendría que ser de noche, no puede ser de día, porque si ya lo viste y si ya tomaste intención y no lo hiciste en defensa, sino que dijiste, te metiste en mi casa, eso es otra cosa. Por eso ya es la aplicación cuando hay un juicio de por medio de cómo se aplica la ley. Pero fíjate qué interesante, la palabra nos dice que debemos enseñar los mandamientos, los estatutos y los decretos. ¿Cuándo vamos a acabar? Cuando se nos acaben los mandamientos, tenemos que seguir con todas las construcciones que hay sobre cada uno de estos mandamientos. El significado, las aplicaciones, los diferentes temas, las diferentes formas de aplicación del mandamiento y después cómo se aplicaría cada uno de estos estatutos como decretos al hacer un juicio sobre situaciones específicas de la vida. Alguien preguntaba, ¿la Biblia tiene aplicaciones para todas las situaciones de vida? Claro que sí, no literales. Los mandamientos no van hacia todas las áreas de la vida, pero los estatutos y sobre todo los decretos
claro que tienen implicación en todas las situaciones de nuestra vida como creyentes. ¿Cuándo va a acabar nuestra labor como padres y como abuelos de educar? Te voy a decir que nunca. Porque cada día el niño, el joven, el adulto y aún el anciano se enfrenta a situaciones de vida distintas y en cada una de ellas la palabra tendrá respuesta directamente del mandamiento en conformidad a los estatutos o por aplicación a través de los decretos. Y siempre podremos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero fundamentalmente, y lo vuelvo a decir, el cómo educamos tiene que ver con el ejemplo. Por eso la palabra nos dice, que debemos de ponerlos por obra. Y el versículo 1 al final nos dice, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y al poner por obra estos mandamientos, estos estatutos y estos decretos, se vuelven ejemplo. Ejemplo de vida en cada uno de nosotros. Tercera pregunta, ¿cómo educamos y cuándo educamos? El cómo educamos, pues también es muy literalmente la respuesta ahí en la palabra. El versículo 6, voy a volverlo a leer, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes. Primordialmente, lo que hacemos visible es lo que más educa. Hablan más fuerte nuestros hechos que nuestras palabras. Tú te puedes pasar los años repitiéndole mandamientos, estatutos y decretos a tus hijos. Tu mal ejemplo no va a permitir que todas esas palabras lleguen hasta su corazón. El Señor es grande y su misericordia plena. Los hijos aprenden sí de la palabra, pero es sumamente importante el ejemplo que como padres estamos dando. La palabra dice que debe de estar sobre nuestro corazón. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Cuando la palabra está sobre nuestro corazón, bueno, ¿qué es lo que surge del corazón del hombre? Pues en el corazón del hombre están los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Cuando estas palabras o cuando la palabra de Dios está sobre el corazón, nuestros sentimientos van a estar fundamentados en la Biblia, no en nuestra propia emoción. Las emociones que expresamos van a tener su freno en lo que la palabra está haciendo y ha puesto sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Nuestros pensamientos van a estar regidos por lo que la palabra hace sobre nosotros. Y el ejemplo bíblico más fuerte es lo que sale de nuestra boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que sale de tu boca, habla de lo que hay en abundancia en tu corazón. Si la palabra está sobre nuestro corazón, nuestra boca hablará palabra de Dios. En segundo lugar, la palabra dice hay que repetirla y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice la palabra hay que repetirla. Repetirla una y otra y otra y otra vez. Y es interesante esta expresión de repetir la palabra, porque el hebreo shanan, que es la palabra que se utiliza ahí, es la palabra que se utiliza para hablar de afilar o de perforar. ¿Cómo afilas una navaja o un cuchillo? Pues si agarras un afilador tienes que estar pasándolo una y otra y otra. ¿Qué es lo que hacen los afiladores automáticos? Bueno, como es una piedra circular, pues pasa muchas veces, ¿verdad? En un momento. Pero el afilado clásico es darle una y otra y luego por el otro lado, ¿verdad? Y hay que seguirle dando al filo. Cuando tú quieres hacer un hoyo, ya sea en la tierra o en una pared o en alguna construcción, ¿qué hay que hacer? Darle un golpe y otro y otro y otro y otro. Esta es la expresión hebrea de repetir la palabra. Decimos, es que yo ya le dije y el niño es necio y no quiso hacer caso. Ya él sabe porque ya le dije. La palabra dice, repítele. Y repítele con esa tenacidad como si estuvieras tratando de afilarlo o de hacer un hoyo en su cabeza para que entienda la palabra. ¿Qué hay que hacer? Repite y repite y repite y repite una y otra vez la misma palabra. Y me impresiona que el apóstol dice, a mí no me es gravoso repetirles una y otra vez las palabras. Y se lo estaba diciendo a aquellos
a la iglesia como sus hijos espirituales. Él sabía que las palabras había que repetirlas. ¿Hasta cuándo? Sin cansarme. Hay que estar repitiendo una y otra vez la palabra de Dios a nuestras familias. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté aplicada, comprometida en el corazón de nuestros hijos. ¿A qué hora? Bueno, el versículo que acabamos de leer nos dice, estando en casa, andando por el camino, ya al acostarte y cuando te levantes. Esto no nos da muchas opciones. Si estamos adentro de la casa, podemos estar haciendo tantas cosas adentro de la casa, ¿verdad? Estamos normalmente comiendo. Los que estamos en casa nos gusta mucho comer. Entonces, cuando estamos en casa, pues estamos a la mesa. Estoy comiendo, no hable con la boca llena, es de mala educación, pero entre bocado y bocado puede compartir algo de la palabra de Dios. Sobremesa, nos encanta, sobre todo los que tomamos cafecito. Mientras tomamos café, podemos hablar de la palabra de Dios. Cuando estamos en casa, muchas veces a los padres de familia nos toca pues enfrentar las situaciones de los hijos que trajo malas calificaciones, que se peleó con sus hermanos o en la escuela o trae algún problema. ¿Con qué van a atacar todas estas situaciones? Con la palabra de Dios. ¿Qué más hacemos en el hogar? Vemos películas, vemos televisión, oímos radio y no le estoy diciendo que no lo haga. La palabra nos enseña a que podemos enfrentar todas estas situaciones, pero tenemos herramienta para hacerlo, la palabra de Dios. Habrá cosas que el discernimiento de la palabra nos va a decir que no son adecuadas para nuestros hijos, prohíbaselos. Tiene todo el derecho y la responsabilidad bíblica de hacerlo. Pero habrá cosas que son necesarias para su crecimiento. ¿Con qué se los va a explicar? Con la palabra de Dios. Deje su propio entendimiento y su propia idea de cómo son las cosas de la vida. Es la palabra la que debe estar en nuestro corazón para que la repitamos como una y otra y otra y otra vez sin cansarnos en todas las situaciones. Al principio del día, cuando recién me levanto y hasta que me vaya por la noche a acostar. Que mi primer pensamiento de la mañana sea en el Señor y en su palabra, y que mi última idea y pensamiento del día sea en el Señor y su palabra. Para mí, pero también para los que están en mi hogar, los que son de la familia que Dios me ha dado. Por último, nos acercamos a otra pregunta. ¿Para qué educamos? Muchos padres de familia piensan que educamos en la fe para evitarnos problemas. Porque si el niño está educado en la fe, me va a dar menos preocupaciones cuando crezca. Bueno, quizás es una consecuencia o un favor que obtenemos, pero no es el punto fundamental del para qué educamos. Educamos para la vida. Nuestros hijos van a crecer y van a enfrentar la vida. Y necesitan tener bases sólidas y herramientas con que enfrentar cada situación de la vida y en ello seguirle dando la gloria a nuestro Dios. Y quiero, que vayas conmigo al versículo 8, este es el último versículo que vamos a ver. Versículo 8, y lo leas juntamente conmigo. ¿Sí? ¿Los tenemos? ¿Leemos juntos? Perdón, 8 y 9. 8 y 9. Lo leemos, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Podríamos pensar al leer estos dos versículos que nos parecen una forma o un método de enseñanza, incluso podríamos pensar que es bastante anticuado. Porque, ¿cómo? ¿Qué es lo que la palabra me está diciendo? Que tengo que escribir los versículos en pequeños papelitos o en tiritas de cuero y luego me los cuelgo en... Ya no usamos mangas largas, generalmente andamos en cortitas y va a ser medio incómodo leerlos aquí abajo, ¿verdad? No es esto literalmente lo que está enseñando la palabra, sino que esa palabra de Dios tiene que hacerse presente en las distintas situaciones de vida de nuestras familias. No es un método anticuado, no se trata de colgar porciones de la palabra en nuestras mangas o
de ponerlos ahí donde podamos, que lo podemos hacer, ¿verdad? Ponerlos donde los veamos. Está haciendo una implicación de las situaciones de nuestro hogar. El primero de ellos, cuando nos dice que tiene que estar como señal en nuestra mano, el simbolismo de nuestras manos es nuestro quehacer en la vida y delante de Dios. Es fundamental que los hijos, los jóvenes en el hogar crezcan siendo la palabra de Dios la que esté guiando su quehacer en la vida. Que si va a trabajar, lo haga para el Señor y no para los hombres. Que lo haga al servicio de Dios. Que lo haga con entereza, que lo haga con sabiduría, que lo haga con responsabilidad. ¿De dónde va a aprender todos estos valores? Precisamente porque colgado en sus manos, en su quehacer, está la palabra en todas las cosas. Nos sigue diciendo la palabra que debe estar grabada como parte integral de la vida de nuestros hijos. Literalmente dice, y estarán como frontales entre tus ojos. La palabra que se utiliza aquí como frontal describe el espacio que hay entre dos puntos específicos. Y lo que nos está diciendo aquí es que tiene que estar pegada entre nuestros dos ojos. Sería medio complicado pegarnos un texto aquí y tratar de verlo. No está diciendo eso. Nos está diciendo que tiene que estar introducido literalmente, y puede tener dos acepciones. Entre nuestros ojos puede ser para que tengamos cuidado de qué es lo que está alimentando nuestro ser, pero fundamentalmente al interior, entre nuestros ojos, está nuestro cerebro. Y cada idea, cada pensamiento, cada situación que tenemos que enfrentar debe ser filtrada a través de la palabra de Dios. La palabra tiene que estar ahí para nosotros. En otras palabras modernas, tiene que llegar a formar parte de nuestro ADN. Y de esta manera, transmitirlo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que la palabra sea la que permee todos los pensamientos que hay en nuestro ser. Luego nos sigue diciendo, en el versículo 9, que debemos escribirlas en los postes de nuestra casa. Bueno, el ponerlos ahí en los postes podría ser una buena idea, ¿verdad? Pero si ya las columnas del hogar no se ven porque ahora vivimos en 4 paredes solamente, pues buscaríamos la pared del cuadro principal de la casa y a lo mejor ponemos un cuadro con un texto. Y eso es bonito, es hermoso, yo no digo que no, pero no es la idea fundamental que la palabra nos deja. Los postes de una casa o las columnas de una casa son las que sostienen esa casa. Y la idea es que el sostén, el fundamento del hogar en el que nosotros somos responsables, porque Dios nos ha puesto al frente y como responsables de ese hogar, esté fundamentado en la palabra. Y que los hijos al ir creciendo tengan fundamento y estructura en la palabra, para que cuando ellos sean llamados por Dios a construir su propio hogar, las columnas de ese hogar estén en la palabra de Dios. Y ahí tiene que estar la palabra, estar puestos en los postes, en las columnas de las casas. Y por último dice, en tus puertas. Y esto puede ser de una forma cotidiana. Todos salimos todos los días del hogar. Digo, a menos que ella tenga un impedimento y no pueda salir del hogar, una situación por la que no, a lo mejor hasta el médico tiene que ir. Todos salimos del hogar en algún momento. Cuando salimos del hogar, salimos de cierto nivel de protección. Se supone, ahora con las situaciones actuales de nuestra sociedad es complicado, pero se supone que el lugar de mayor tranquilidad, de mayor confianza, de donde uno puede estar más en paz debe ser nuestro hogar. Cuando salimos de esa zona de confort, nos enfrentamos a muchas situaciones en la vida. Sus hijos van a salir del hogar de forma cotidiana y en forma definitiva en algún momento de su vida. Si la palabra de Dios no está en la puerta, es decir, que cuando él salga, cuando ella salga, lo que lleve hacia el exterior del hogar sea la palabra grabada en su mente, en su corazón, en sus hechos, con el ejemplo, porque se le repitió hasta el cansancio y más allá. Entonces no va a filtrar lo que ve, no va a filtrar lo que oye, no va a poner en sus manos su quehacer en la palabra de Dios. Por eso tiene que, cuando se traspasa la puerta, llevar la palabra con él. Cuando salga él o ella a formar su propio hogar, va a poder construir un hogar en Cristo, un hogar sano, porque la palabra es una realidad, parte del ADN de su vida. Entonces, ahí tiene que estar la palabra. ¿Y de quién es la responsabilidad?
Padres, madres de familia, abuelos y abuelas, la responsabilidad es nuestra. ¿Dónde empieza? Empieza por nosotros mismos. Si la palabra está en nosotros, sobre nuestro corazón, y estamos dando un ejemplo congruente a la palabra que compartimos, leemos y hacemos que nuestra familia escuche. Termino con una anécdota que quiero compartirles. Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un pequeño niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de este árbol. Trepaba hasta el tope y le daba sombra, y este niño se divertía y se sentía a gusto al lado de su árbol. Pasó el tiempo, el niño pequeño creció y un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo: ya no vienes a jugar conmigo. Pero el muchacho contestó: ya no soy el niño que era antes, que jugaba alrededor de ti como mi árbol. Lo que ahora quiero son cosas que me gustan de la vida y necesito dinero para comprarlas. Lo siento, dijo el árbol, pero no tengo dinero. Pero te sugiero que tomes todas mis manzanas y las cambies con las personas a tu alrededor por todas esas cosas que deseas en la vida. El muchacho se sintió muy feliz, tomó todas las manzanas y obtuvo todo lo que quería. Tiempo después el muchacho regresó y el árbol se puso feliz y le preguntó: ¿necesitas más manzanas? Necesito una casa para compartir con mi esposa y con mis hijos. ¿Puedes ayudarme? Claro, dijo el árbol, te puedo ayudar. Corta mis ramas, construye tu casa. El joven cortó todas las ramas del árbol e hizo con las ramas del árbol un hogar fuerte. Construyó su casa. Cierto día de un cálido verano, un hombre ya mayor regresó y el árbol estaba encantado. ¿Necesitas más de mis ramas?, le preguntó el árbol. El hombre contestó: no, estoy triste y me estoy volviendo viejo. Quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno? El árbol contestó: usa mi tronco para que puedas construir un bote y así puedas navegar. El hombre cortó el tronco y construyó con él su bote y se fue luego a navegar por un largo tiempo. Finalmente regresó muchos años después y el árbol le dijo: lo siento mucho, pero ya solo quedan las raíces y es lo único que puedo darte. El hombre le dijo: por ahora ya estoy viejo y prácticamente no necesito mucho, solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado y después de tantos años. Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para recostarse y descansar. Y el árbol le dijo: ven, siéntate conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y se sintió tan confiado y descansado en sus raíces que se quedó ahí hasta morir. Esta, hermanos, puede ser la historia de cada uno de nosotros y de cada uno de los miembros de nuestra familia al lado del árbol de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, por tu gracia y misericordia al traerla a nuestras vidas, al compartir tu revelación con nosotros. Esta bendita palabra que nos da, Señor, aliento para seguir adelante, que nos da herramientas para enfrentar la vida, que nos da fundamentos para construir el hogar, que nos da, Señor, en todo momento la vida, que nos da la sabiduría para que en cada situación de vida podamos tener siempre la guía que tú envías para nosotros y que, Señor, hasta el último momento de nuestra vida será nuestro aliento, será nuestra fortaleza, será, Señor, esa bendita palabra que nos permite estar gozosos y tranquilos en ti. Gracias, Señor, por tu revelación. Que, Señor, esta palabra implantada en nuestras vidas crezca, Señor, no solamente para nuestra vida personal, sino también para ser fundamento en la vida de nuestros hijos e hijas, en la vida de nuestros nietos y nietas. Construye, Señor, familias con valores cimentados en tu palabra, con relaciones fundadas en tu palabra. Que la educación en nuestros hogares, Padre,
siempre esté situada en ti sobre todas las cosas. Y que juntos, Señor, podamos crecer para honrarte y glorificarte. Gracias, Señor, por esta palabra y por toda la palabra que has de enviar, Señor, durante esta semana, para que como hogares, como familias en Cristo, seamos edificados. Te gloriamos por ello, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén.